Hola, ¿qué tal? Soy Helen Elizabeth Morales Miranda, docente del Grupo Atlas, y el día de hoy voy a hablarles acerca de la enfermedad llamada tuberculosis pulmonar. Entonces, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis va a ser una enfermedad de infecto contagiosa crónica. Entonces, ¿por qué decimos infecto contagiosa? Porque la persona que tiene la enfermedad, que se infecte la enfermedad, puede contagiar a otras personas. Entonces, va a ser producida por agentes del grupo Mycobacterium tuberculosis complex. Entonces, ¿qué quiere decir? Este Mycobacterium tuberculosis complex van a ser varios, pero especialmente por el Mycobacterium tuberculosis o también el llamado bacilo de Koch. Entonces, es una infección crónica que va a tener mucha importancia, mucha relevancia, porque en el mundo va a generar muchos cuadros de lo que es aumento de la mortalidad. Entonces, la localización más frecuente va a estar en el aparato respiratorio, pero también se puede seguir por gran distancia por la afectación de eh, otro, otro órgano. Anatomopatológicamente, lo que se va a caracterizar es la formación de los granulomas. Es donde vamos a poder observar los granulomas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa más que tenemos que tener en cuenta de la tuberculosis es que, como les dije, el Mycobacterium tuberculoso va a ser el bacilo, la bacteria más importante, ¿no? Que va a producir ahora, pero también se puede producir por otras micobacterias, como el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africano, el Mycobacterium caneti, el Mycobacterium microti, que también pueden causar tuberculosis, pero todas estas especies no lo suelen hacer en individuos sanos. Normalmente tienen que ser individuos con una comorbilidad. Aunque la tuberculosis va a ser una enfermedad predominantemente pulmonar, como les he mencionado, entonces puede afectar a otros órganos, como por ejemplo al sistema nervioso central, dar una meningitis tuberculosa, también al sistema linfático, al sistema circulatorio, al sistema genitourinario, al aparato digestivo, a los huesos, a las articulaciones, incluso podría generarse en la piel. Entonces, acá tenemos una imagen del micobacterio tuberculoso, ¿no? Que va a pertenecer a lo que son los bacilos ácido alcohol resistentes. No va a ser un gran negativo, un gran positivo, sino va a pertenecer a este tipo de bacterias. Entonces, va a ser una bacteria aerobia estricta. ¿Y eso por qué es importante? Es por eso que se va a encontrar predominantemente en los pulmones. Porque en los pulmones vamos a encontrar que nuestros alvéolos se encuentran ricamente oxigenados, ¿no? Entonces eso es lo que van a querer los bacilos, ¿no? Entonces va a ser también no esporulado, va a ser inmóvil y no van a producir toxinas, ¿ya? Acá también tenemos otra fotografía del Mycobacterium tuberculoso. Entonces, es un bacilo que va a tener una medida de 1,4 micras, ¿no? Se va a desarrollar a una temperatura de 35 a 37 grados centígrados, una temperatura corporal. ¿Y qué es lo que va a encontrar en su estructura? En su estructura vamos a encontrar muchos lípidos. También, aparte de lípidos, vamos a encontrar el ácido micólico, que es la base de los ácido alcohol resistentes, y también otro factor que va a ser el core factor. Este core factor va a ser un factor de virulencia muy importante, ¿no? Eso es lo que le va a dar esta virulencia al Mycobacterium tuberculoso. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de transmisión? Entonces, el mecanismo de transmisión, como vemos acá, vamos a tener una persona que va a ser la enferma, que va a tener la enfermedad, que va a ser la fuente de infección, y otra que va a ser el huésped susceptible, ¿no? Entonces, que va a ser una persona sana, ¿no? Para así decirlo. Entonces, el mecanismo de transmisión va a ser aerógeno. ¿Qué quiere decir? Que en más del 98% de los casos la infección va a ser causada por la inhalación de las secreciones respiratorias emitidas por un adulto o una persona, ¿no? Que
que presenten la enfermedad tuberculosa pulmonar con un esputo positivo. ¿Qué quiere decir? Con un esputo positivo quiere decir que cuando ya le hago una prueba de esputo, ¿no? Le saco su esputo, ¿no? Le hago toser y reviso su esputo, le hago una prueba de laboratorio para ver este BK significa bacilo de Koch, y veo cómo se encuentra su BK, sus bacilos de Koch, y de acuerdo al número de bacilos de Koch que yo encuentre en ese esputo, yo voy a hablar de un BK, una cruz, 2 cruces y 3 cruces. No cabe mencionar de que a mayor cantidad de cruces es mayor el número de bacilos de Koch que nosotros vamos a encontrar. Entonces solamente vamos a decir un BK positivo. Entonces, si esta persona enferma tiene un BK positivo, ¿no? Y comienza a emitir estas secreciones respiratorias y la otra persona que está sana lo inhala, entonces es así como se puede contagiar. Entonces, no en todos los casos va a desarrollar la enfermedad, porque existen 2 factores importantes que determinan esta evolución. Uno que va a ser la facilidad de la exposición a una persona enferma, ¿ya? Por ejemplo, la cercanía que tiene, ¿no? Por ejemplo, una persona que tose o que estornuda, ¿no? Entonces, más o menos cuando estornuda es 1,8 metros, ¿no? La distancia en que puede llegar estas gotitas, ¿ya? Estas gotitas, y pueda contagiar. Entonces, y otro va a ser las condiciones inmunológicas propias del huésped. Por ejemplo, cuando una persona no toma desayuno o no ha comido, se encuentra desnutrida, entonces disminuye las defensas. Entonces eso hace que el bacilo pueda ingresar hacia sus pulmones y hasta como no tiene con qué defenderse, no tiene buen sistema inmunológico, entonces puede hacer la enfermedad. Otro ejemplo, los niños menores de 1 año son los que van a tener más probabilidades de desarrollar formas más graves de la enfermedad. Por ejemplo, una forma más, por decir, común, una forma más leve o menos grave, por así decirlo, es la forma pulmonar, ¿verdad? Es la más conocida. Pero la forma más grave, por ejemplo, es cuando este bacilo de acá llega al cerebro, ¿ya? Y hace, por ejemplo, una meningitis tuberculosa. O cuando esto que está acá llega a todos los órganos de nuestro cuerpo. Y a eso le vamos a llamar tuberculosis miliar. ¿Ya? Entonces la transmisión va a ser por medio de la tos, por medio del habla, al estornudar, al besar también. Una risa intensa, cantando. Por ejemplo, cuando uno encuentra un paciente, ¿no? Que tiene tuberculosis, entonces se le pide también que pueda llevar al centro médico, centro de salud, a los contactos con el que ha tenido cercanía, ¿no? Por ejemplo, su enamorado, su esposo, su esposa, ¿no? Entonces, para también hacerle la prueba, porque lo más probable es que la otra persona también se encuentre infectada. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la patogenia, ¿no? La patogenia. Entonces, este es un pulmón normal. Es un pulmón normal. Estas son las vías respiratorias por donde va a ingresar, ¿verdad? Acá tenemos nuestra laringe, ¿no? Nuestra tráquea. Y acá se van a dividir en los bronquios primarios, bronquios secundarios, a los bronquiolitos. Y en el bronquiolo, más o menos en el nivel 16, es donde se van a encontrar, van a comenzar a formar nuestros alvéolos, nuestros sacos alveolares, ¿no? Y es ahí donde se van a alojar nuestros, se pueden alojar, los bacilos de Koch que ingresen. Entonces, ¿cómo va a ocurrir? Lo importante también es saber que solamente las partículas inhaladas más pequeñitas, ¿ya? Las que contienen más o menos 1 a 3 bacilos, van a ser capaces de llegar al alveolo y ser fagocitados por los macrófagos alveolares. Por ejemplo, cuando nosotros acá tenemos esto verde que se encuentra acá, va a ser el bacilo de Koch, ¿ya? Viene el bacilo de Koch, el Mycobacterium, e ingresa a nuestros alvéolos. Normalmente van a irse al pulmón derecho, ya en la parte superior, porque en la parte superior vamos a encontrar mayor cantidad de aire, ¿no? Y como dijimos, son aerobios estrictos, entonces por eso es que se van a la parte superior, y ahí es donde va a encontrarse nuestros macrófagos. Y estos macrófagos, viendo que estos bacilos de Koch son una amenaza,
entonces van a fagocitarlos, los fagocita. Pero, ¿qué es lo que ocurre con estos bacilos de Koch? Perdón, con estos macrófagos. No van a poder destruirlo. Ese es el problema. No van a poder destruir hacia al bacilo de Koch. Entonces van a quedar en nuestro macrófago y dentro de ellos se va a encontrar el bacilo de Koch. ¿Ya? Y para que se dé esto se va a dar de una forma muy lenta. Más o menos dura de 14 a 21 días. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Unos bacilos van a poder ser destruidos siempre y cuando sean débiles, ¿no? Pero como les digo, otros van a tener esa capacidad más agresiva, entonces no van a poder y van a tener los mecanismos de resistencia defensivos celulares. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, eso va a hacer que como nuestros macrófagos no puedan parar la enfermedad, porque los van a fagocitar, no van a poder destruirlo, pero por lo menos lo que van a hacer es que esos bacilos no se diseminen por otros lados, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre cuando no tenemos esos mecanismos de defensa? Bien, entonces vamos a producir una enfermedad que es la enfermedad tuberculosa, pero si esto lo controlamos, ya vamos a tener lo que es la prima infección tuberculosa. ¿Ya? La prima infección tuberculosa. Simplemente cuando nosotros tenemos el contacto con este bacilo de Koch es cuando ya tenemos la prima infección tuberculosa. Y entonces se va a constituir el llamado complejo primario. ¿Ya? Un complejo primario que va a ser formado por el complejo de Ghon. Entonces, ¿qué va a ser el complejo de Ghon? El complejo de Ghon va a ser dada por una neumonitis, linfagitis y adenitis. ¿Y por qué? Vamos a ver. El macrófago, como les vine diciendo, va a fagocitar al bacilo de Koch. Entonces, este macrófago no se queda acá, ¿verdad? Entonces, lo que hace el macrófago es llevarlo hacia los ganglios linfáticos cercanos. Entonces, ¿por dónde viaja? Viaja por acá, por los vasos linfáticos, ¿no? Y nos lleva, por ejemplo, a los ganglios linfáticos mediastinales o a los iliares, ¿no? Entonces los lleva y acá se va a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que va a producir que los lleve? Esto lo va a producir el complejo primario de Ghon. ¿Por qué? Porque al estar en el pulmón va a producir una neumonitis. Al viajar por los vasos linfáticos va a producir una linfagitis. Y al llegar hacia el ganglio linfático va a producir una adenitis. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro complejo de Ghon. Entonces, la repercusión sobre el pulmón se va a traducir en dos situaciones patológicas muy distintas. La primera va a ser la prima infección tuberculosa subclínica. ¿Qué quiere decir prima infección tuberculosa subclínica? Va a ser la latente, ¿ya? Que se va a caracterizar porque no hay síntomas y signos clínicos. ¿Qué quiere decir? No se va a dar, la persona no va a tener ninguna manifestación, ninguna alteración física, ¿no? Causada por que tiene este bacilo de Koch en su cuerpo. Entonces tampoco va a tener alteraciones radiológicas ni bacteriológicas. Por ejemplo, va a tener, en el momento de que le saquen un BK, su BK va a salir negativo. Y entonces solamente va a tener la prueba de tuberculina positiva, ¿ya? Esta prueba de tuberculina, que es la que nos van a inocular el PPD, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en el momento que nos inocula en la prueba de tuberculina, entonces va a producir, ¿no? un tipo de alteración inmunológica en nuestra piel, porque van a utilizar la vía intradérmica y va a producir como un tumorcito, ¿no? Que es la reacción que se están dando porque nosotros hemos tenido anticuerpos que han reaccionado con la inoculación de este bacilo, ¿no? Entonces eso es lo que nos produce un tipo de alergia, ¿no? Entonces eso se va a tratar esa prueba de tuberculina. Y
Entonces, ¿esto qué va a hacer? Eso es lo que la mayoría de peruanos tenemos, porque vivimos en una sociedad en la que el Mycobacterium tuberculoso está en todos, está en muchísimos lugares, ¿no? Es muy frecuente tenerlo. Entonces, nosotros en algún momento nos hemos cruzado con alguien o nos hemos cruzado con ese bacilo, ¿no? Más en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes de medicina son los que más van a poder inhalar este bacilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros normalmente no hacemos la enfermedad, ¿no? Si tenemos un mecanismo de defensa muy bueno, ¿no? Entonces lo vamos a controlar y se va a quedar ahí latente. Pero, ¿qué es lo que ocurre si bajan nuestras defensas? Entonces, lo que ocurre es que este macrófago no va a poder controlar ya más este bacilo tuberculoso. Entonces, al disminuir nuestras defensas, ¿qué va a ocurrir? Se va a diseminar, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos a hacer la enfermedad tuberculosa, que es la otra situación patológica. Esta enfermedad tuberculosa, ¿ya? Puede ser primaria o puede ser también la llamada secundaria o postprimaria. La primaria va a ser cuando el paciente se encuentra sano, la persona, perdón, se va a encontrar sana completamente, no va a tener contacto con el agente. Por ejemplo, una persona que viene del extranjero, normalmente no van a tener, bueno, en países desarrollados el Mycobacterium tuberculosis es muy raro, ¿no? Normalmente es en países de América Latina y el África, lo que tenemos, TBC. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene una persona de otro país. Viene otra persona y recién tiene el contacto con el Mycobacterium tuberculoso. Pero resulta que esa persona no tiene disminución de las defensas, ¿no? Entonces tiene problemas de nutrición, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la enfermedad tuberculosa primaria, porque es recién su primer contacto, ¿no? Entonces, va a presentar manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Qué tipo de manifestaciones clínicas va a tener? Astenia, anorexia, fiebre, alteraciones en su peso, va a disminuir su peso, va a modificar su carácter, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones sintomáticas. Luego también va a tener bacteriológicas, es decir, cuando le hacemos un BK, una prueba de esputo, que ya les expliqué, me va a salir un BK positivo, o también va a tener alteraciones inmunológicas. Ahora, la enfermedad que se manifiesta antes de los 5 años, que sigue el contagio, se va a catalogar como una tuberculosis primaria. Ya, eso es lo que estamos viendo. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando se da una infección, pero que se desarrolla más tarde? O sea, tengo el complejo controlado, tengo mi bacilo tuberculoso controlado, pero como les dije, disminuyen mis defensas. Entonces, ahí es donde vamos a hacer una tuberculosis postprimaria, ¿ya? O también llamado secundaria o de tipo adulto, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros no podemos controlar la tuberculosis en nuestras defensas, en nuestros ganglios linfáticos locales del pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos pueden viajar por las vías sanguíneas, como podemos observar acá. El bacilo está yendo junto con los macrófagos, ¿no? Están viajando y se puede llevar puede llegar hacia el hígado, hacia el cerebro, me puede producir una meningitis tuberculosa, también puede llegar hacia el riñón y hacia demás órganos, ¿no? Entonces, es acá donde se pueden quedar de forma latente o hacer una enfermedad tuberculosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega al riñón, me puede hacer una fibrosis de tipo descendente, comenzando desde la corteza renal hasta llegar hacia la vejiga, en lo que va a producir una fibrosis y me produce una microvejiga. Entonces, como es lo mismo que les hablé sobre la infección primaria, ¿verdad? Entonces va a ser obligatoriamente exógena y la vía de entrada es el aparato respiratorio. Esa es la tuberculosis primaria. Entrada de acá y ni bien ingresa, hago la enfermedad. Pero, ¿qué es la tuberculosis secundaria? Es cuando mi cuerpo lo ha controlado, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre va a ser que
Los demás, cuando disminuyen nuestras defensas, entonces el cuerpo ya no lo puede controlar más y vamos a hacer la enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es la historia natural de la enfermedad? ¿Qué es lo que ocurre en un paciente que presenta tuberculosis? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Bien, entonces, acá tenemos una un gráfico muy bonito en el que me van a dar estos puntitos que se encuentran acá. Acá no se ve, no se observa mucho, pero estos puntitos que se encuentran acá, que son chiquititos de acá, esos van a ser los Mycobacterium tuberculosos, ¿ya? Y los que se encuentran acá, estos van a ser los polimorfos nucleares, ¿ya? Estos grandecitos que se encuentran acá van a ser los que van a controlar los macrófagos, ya, los polimorfos nucleares, los que van a controlar la infección. Y los que se encuentran acá en la parte de acá, estos son puntitos un poquito más grandes, van a ser los linfocitos, ¿ya? Los linfocitos. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre primero? Lo que ocurre primero es que este macrófago lo que va a querer es controlar la enfermedad, ¿no? Entonces los va a fagocitar, al Mycobacterium tuberculoso, pero lo va a mantener ahí, ¿no? Lo va a mantener ahí. Pero entonces hay un momento en que no lo va a poder destruir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando no lo puede destruir? Vienen más macrófagos para ver si lo pueden destruir. Entonces acumulan más cantidad de macrófagos, como podemos ver acá. Pero los macrófagos no pueden hacer nada. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra segunda línea de defensa? La segunda línea de defensa van a ser los linfocitos, ¿verdad? Entonces los linfocitos llegan para ayudar a los macrófagos a destruirlo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en un 30% de los casos, los macrófagos van a ser incapaces de destruirlo, ¿ya? Entonces se va a generar la infección que se va a caracterizar por el crecimiento en el interior del fagosoma de los macrófagos infectados. Entonces, ello va a ser debido a que el bacilo es capaz de frenar la unión fago-lisosoma, ¿ya? Entonces, por eso no va a poder destruirlo. Histológicamente, en el foco de la infección se genera, lo que vamos a observar acá, se genera un granuloma, ¿ya? Se va a generar un granuloma que se encuentra acá, ¿ya? Que se va a caracterizar por la presencia de tejido necrótico intragranulomatoso y su estructura va a ser finalmente por la adquisición de la inmunidad, porque este macrófago va a querer destruir a estos bacilos, entonces se van a formar el granuloma, ¿no? Como un mecanismo de defensa. Entonces, con la inmunidad, los macrófagos que están infectados pueden activarse y destruir al bacilo de manera que se controla esta concentración de este, ¿no? Como vimos, se puede controlar y acá lo tenemos, ¿no? Aquí está bien controladito. Pero ¿qué ocurre cuando no se controla? Bien, cuando tenemos la infección latente caracterizada por la presencia de la respuesta inmune específica, ¿no? Como les estoy diciendo. Entonces, vamos a tener este control de la concentración de los bacilos de Koch, pero con la presencia de los bacilos latentes en el tejido necrótico. Entonces, en medida de que los macrófagos van a ir drenando los tejidos, los bacilos latentes se van a confundir con esta necrosis y van a ser drenados hacia el espacio alveolar, donde pueden reactivar su crecimiento de nuevo. De esta manera se va a encontrar la infección durante años, ¿ya? Durante años. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Que como primero comienza a formarse el granuloma y lo vamos a explicar ahora. Y entonces este bacilo, estos bacilos de Koch, perdón, son los que van a tener la capacidad de producir mayor cantidad, ¿ya? De duplicarse para controlar al sistema inmunológico, ¿no? Y entonces lo único que puede hacer al final nuestros macrófagos, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, es producir una necrosis.
una necrosis que se va a llamar una necrosis del tipo gaseosa. Esta necrosis gaseosa es el que se llama el calcium y es el que vamos a ver en la radiografía de tórax. Vamos a ver unas cavidades, ¿no? Y esas van a ser las cavernas, y esas cavernas han sido formadas por los macrófagos que han querido destruir a los bacilos, pero lo único que han tenido que hacer también es destruir tejido vivo de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se van a manifestar, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos la TB primaria y la TB postprimaria, ¿no? Como les dije, la TB primaria es la que comenzará a hacer la infección acá, ¿sí? Pero la TB postprimaria, de lo que se encuentra latente, de nuevo se va a activar y va a comenzar a hacer la infección, ¿no? Va a comenzar a hacer la enfermedad, perdón. Entonces la tuberculosis secundaria, como les mencioné, va a ser la reactivación de la tuberculosis primaria o la reinfección de un sujeto previamente expuesto. Entonces acá vamos a tener un gráfico que va a ser de verdad muy interesante, que me lo puedan entender, porque acá se encuentra cómo es que desde la inhalación puede llegar a los demás órganos y qué me puede producir en los demás órganos. Acá vamos a tener la primera infección, ¿ya? La primera infección que se va a dar en una persona asintomática con mayor frecuencia. Entonces, ¿dónde se va a dar? En el lóbulo medio, en el lóbulo inferior, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a encontrar, porque se va a, acá es donde se van a, como decir, como acumular o como se van a controlar, ¿no? Entonces acá va a tener la adenitis, la linfangitis que les mencioné y la neumonitis. Entonces eso es nuestro complejo primario de Gom, ¿no? Nuestro complejo primario de Gom. ¿Y qué es lo que ocurre? Eso se obtuvo en la primera infección, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando disminuyen las defensas? Cuando disminuyen las defensas, entonces, esta primera infección se va a reactivar y me va a producir fiebre, tos, hemoptisis, ¿no? Hemoptisis, ¿qué quiere decir? Que en el momento que tose también va a toser con sangre, ¿no? Eso significa hemoptisis. Y eso se va a producir más que todo en el lóbulo superior, cuando se reactiva en el lóbulo superior. Y estas son las cavernas, que se acuerdan que les mencioné acerca de las cavernas, que cuando el macrófago no puede defenderse va a producir una necrosis que se llama la necrosis gaseosa. Entonces esa necrosis es la que va a producir estas cavernitas que se encuentran acá. Entonces esa adenitis, esa linfangitis, esa neumonitis puede darse y puede producir también una diseminación hematógena, ¿ya? Que va a ser controlada por la inmunidad celular y se habla de un Mantoux positivo. ¿Qué es la prueba de Mantoux positivo? Es la prueba del PPD, es lo mismo, ¿no? Entonces cuando nosotros ya tenemos un contacto con el bacilo de Koch le llamamos primera infección. Y entonces, ¿cómo pueden saber que yo he tenido contacto con el bacilo de Koch? Pues me hacen una prueba de Mantoux, ¿no? Intradérmica, y me produce una reacción antígeno-anticuerpo. Y es así como saben que yo ya tengo la bacteria y tengo los anticuerpos dentro de mi cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre en la reactivación? En la reactivación va a haber van a ir hacia los demás órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, pueden ir hacia la vía digestiva, hacia la vía cutánea, hacia el corazón, ¿ya? Hacia demás órganos. Y, por ejemplo, pueden ir hacia la región genitourinaria. Entonces, esto puede producir una infección renal, la cual se va a diseminar por la vía urinaria hacia el uréter, vejiga y órganos genitales. Entonces va a cursar típicamente con un cuadro de síndrome miccional, va a producir una piuria estéril con orina ácida y hematuria. Eso es lo que se va a producir. Una leucocituria sin bacterias, ¿ya? Sin bacterias, pero la orina se va a encontrar ácida, ¿ya? Y la tuberculosis genital, por ejemplo, la masculina suele afectar al epidídimo y la femenina en las trompas y puede generar en los dos esterilidad.
¿ya? También se puede dar una osteomielitis tuberculosa, una adenitis tuberculosa, una serositis, o sea, una pericarditis, una peritonitis, ¿no? También se puede dar una meningitis, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede producir cuando se disemina, ¿no? Cuando se disemina. Por ejemplo, en una TBC que se disemina al hueso, perdón, tenemos una enfermedad que se llama la enfermedad de Pott, que es una espondilitis. ¿Qué quiere decir? Que va a afectar a la columna vertebral. Entonces, afecta al cuerpo vertebral. Entonces se va a producir un aplastamiento y una cifosis que me va a producir también llamados abscesos fríos y también las llamadas fístulas, ¿no? En el riñón mástic, ¿no? En el cerebro la meningitis. Entonces, como les mencioné, van a tener etapas. Las etapas van a ser, por ejemplo, la etapa inicial o de ataque en la que va a actuar el macrófago. Les mencioné el ataque de fagocitar a los bacilos de Koch para poder pararlos, ¿verdad? Ya. Luego la segunda etapa va a ser la de simbiosis o de crecimiento logarítmico, en lo que va a haber una atracción de los monocitos a los tejidos del granuloma. ¿Qué quiere decir? Porque los macrófagos no tienen la capacidad suficiente para controlar a mis bacilos de Koch, entonces piden ayuda hasta hacia a los linfocitos. Entonces los linfocitos llegan así como lo vimos en el gráfico, ¿verdad? En el gráfico vimos a los linfocitos y ahí lo encontramos acá los linfocitos, ¿verdad? Luego el segundo va a ser el control inmunitario. El control inmunitario en la que se va a dar la formación de la necrosis gaseosa, porque no se va a poder controlarlo, ¿no? Ni siquiera los linfocitos ni los macrófagos, y entonces van a formar una necrosis del tipo gaseosa, ¿no? Y entonces esta formación de necrosis gaseosa va a darse la licuefacción y formación de la cavidad o caverna, ¿no? Esta licuefacción, formación de la cavidad o caverna, la que les he mencionado, va a ser que el bacilo hidroliza en calcio, medio para desarrollarse, ¿no? Entonces lo que ocurre es que al producirse esa necrosis gaseosa, entonces lo que hace el bacilo es aprovechar esa necrosis, ¿no? Aprovechar y lo va a hidrolizar. Hidroliza el calcio y entonces ahí va a quedar un medio vacío, como por ejemplo lo vemos acá, un medio vacío. Acá, un medio de acá vacío, un medio vacío acá, y en este medio vacío es donde se va a desarrollar los bacilos que han quedado, ¿no? Esos bacilos. Entonces va a seguir la enfermedad. Acá, como lo podemos ver, la etapa inicial o de ataque, la simbiosis o crecimiento logarítmico, como podemos ver cómo se van replicando muy rápidamente, el control inmunitario, formación de la necrosis gaseosa, ¿no? Y luego la formación de la cavidad dada por los bacilos. ¿Cuál va a ser la clínica? ¿En qué qué es lo que le va a caracterizar a la tuberculosis? Por ejemplo, la sintomatología de la tuberculosis pulmonar primaria va a ser muy inespecífica. La mayor parte de los síntomas van a ser valorados retrospectivamente. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener síntomas generales, ¿no? Como lo que les mencioné, la astenia, la anorexia, ligera elevación febril, pérdida de peso, modificación en el carácter. La fiebre puede ser el síntoma principal y con características similares a las que se encontraría en una fiebre tifoidea, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde se le denomina también tifobacilosis de Landowski, ¿ya? Es por eso se asemeja a una fiebre tifoidea, ¿no? Como fiebre cefalea. Luego tenemos el síndrome por hipersensibilidad a las proteínas del bacilo de Koch, que me va a sugerir una etiología tuberculosa, por ejemplo, un eritema nodoso,
¿Qué se va a hacer un eritema nodoso? Se va a caracterizar por nódulos rojos, calientes y muy dolorosos a la palpación que aparecen en las zonas de extensión de los miembros, ¿ya? En la zona de extensión, especialmente en la cresta tibial. En la cresta tibial es donde se van a presentar que todos estos eritemas. Luego la queratoconjuntivitis flictenular. Esta también es un pequeño flictema a nivel de la córnea que se va a acompañar por conjuntivitis. Luego también los síntomas respiratorios, los clásicos, ¿no? El tos, el dolor torácico, la expectoración, la hemoptisis. Aunque son poco frecuentes, bueno, en realidad se van a encontrar especialmente en los complejos primarios que han sufrido complicaciones del tipo evolutivas, ¿no? Entonces, vamos a tener estos tipos, ¿no? También podemos presentar depresión, sudoración nocturna, que es muy característico, ¿no? Entonces todo esto es lo que me va a producir el bacilo de Koch. Listo. Esto creo que es en resumen lo que es tuberculosis, ¿no? Entonces, normalmente la tuberculosis, para terminar, va a ser poco frecuente en la infancia. Va a ser fundamentalmente en la adolescencia, en donde uno se va a infectar, ¿no? Y puede, después de haber estado infectado durante varios años, ¿no? Entonces se puede reactivar. Y también esta reactivación, como lo venimos diciendo, va a ser endógena, ¿no? Y estos gérmenes que han estado acantonados, ¿no? Desde que ocurrió la infección primaria, o bien también se puede dar una infección por el exterior, ¿no? Y producir también una reactivación del tipo exógeno. O sea, comienzan otra vez unas bacterias mucho más agresivas, ¿no? Y hacen que reactive la enfermedad, ¿no? Y los síntomas son los propios de la tuberculosis que, que, que siempre se van a dar, ¿no? Entonces, eh, en, en los niños y en los adultos la mayoría van a ser iguales sus síntomas, ¿no? Febrícula, tos, astenia, anorexia, dolor torácico, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Entonces, una buena historia clínica, tener cómo está su mantox, ¿no? Su prueba del PPD, ¿no? Y luego su examen también bacteriológico, su BK, también un examen microscópico con la técnica clásica de Signisel, ¿no? Que demuestra que existen bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? No nos va a afirmar que se trate del BK, ¿no? Pero ya nos da una sugestión que se trata de un bacilo ácido alcohol resistente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.